Bienvenido a la sección de preguntas y respuestas, donde durante un breve periodo de tiempo estaremos respondiendo a todas las preguntas e inquietudes que tengan los seguidores del trabajo que realizo a través de las redes. Así que comencemos. Sí, bueno, actualmente estoy cursando una especialidad en paleontología. No la he terminado porque me falta dar el último pago para que me den el título. Me faltan dos pagos, pero con un solo que yo haga ya. Bendiciones, Jesús Guerrero Balcar. ¿Cómo te hiciste religioso? Sería mejor cómo me hice cristiano, ¿no? Porque, no sé, los términos suelen confundirse un poco. Eh, Fue en 2015. Me invitaron a una iglesia, sí, normal, yo fui, no me gustó. Eh, yo tengo un video hablando de eso. Se llama ¿Por qué dejé de ser ateo? Lo puedo buscar en mi canal de YouTube, ahí te lo explico como más detallado, porque empezar como a decirte cómo es un proceso largo, porque se tuvieron que dar muchas cosas antes de. Sí, tenía un tiempito que no estaba haciendo live, pero era por, tú sabes, situación aquí familiar. A mí me encanta hacer live porque así o sea, la gente que ve mi contenido puede hacerme preguntas, inquietudes que tengan, mira, no entendí esto que dijiste, o me pueden refutar cualquier cosa, o pueden poner sus objeciones. Yo nunca tengo problema con eso. Para eso yo hago los live, pero empecé a tener como algunas dificultades dentro de mi seno familiar, entonces como que le bajé, porque cada vez que iba a hacer un live siempre había como un problema, como que no querían, como que, tú sabes, entonces dije, déjame buscar la paz primero, y dejé de hacerlo. Güey, mi hermano Miguel Ángel, aunque a mí me gusta, óyeme, yo todavía te tengo en la mente como emperatriz, ya tú sabes. Tú me excusas, pero el nombre tuyo a mí me llega a ese, porque no estoy acostumbrado a decirte Miguel. ¿Tuviste la tiradera que le hizo JR a énfasis? Ah, mira, aquí me preguntan, saludos Feliberto, esperamos verte pronto en Dejen el Relajo 3.0. No, nunca, nunca, nunca volvería a donde énfasis, jamás. Ni de invitado de ninguna forma. Lo que pasa es que tú sabes, Miguel, que es la costumbre, ya, o sea, tú y yo hablábamos siempre, era emperatriz, ¿sabes? Entonces, como en Miguel Ángel, yo tengo como que empezar. Yo siempre veo tu video, tú sabes, todos los videos yo siempre los veo ahí, chequeo, y ahora me hace falta como el Miguel entrarlo. Aquí Anthony hace una pregunta interesante. Dice: ¿puede un hombre hablar lenguas angelicales? Mira, yo sé que eso es un tema que ha traído discusiones por el hecho de que luego de 1901, cuando inicia el movimiento del pentecostalismo, que se demostró de que ellos no hablaban idiomas traducibles, que es el verdadero significado de las lenguas en la Biblia, que lo enseña Hechos 2 y te da toda la gama de idiomas que hablaron. Dice pardo, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigilia, Panfilia, Egipto, todas las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Es decir, ellos lo escucharon hablar en su idioma la predicación del Evangelio. ¿Qué pasa entonces? Que ese es el significado que se le da, porque es el mismo don y es la misma palabra, a menos que hayan dos dones de lengua distintos. Bueno, ya eso sería otra cosa. Entonces, en 1 Corintios 13 y 14, también es el mismo significado, tú sabes. ¿Qué pasa? Que cuando el pentecostalismo nace y que entiende de que lo que ellos están haciendo no encaja con el significado bíblico, entonces toman 1 Corintios 13:1 y te dicen que son lenguas angélicas. Porque Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tuviese amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. El problema está con eso,
es el hecho de que Pablo está haciendo una suposición. Él no está diciendo que él habla. Él dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Eso es una hipérbole y al mismo tiempo él no está afirmando que lo habla. Es lo mismo como que yo diga, si yo fuese a Estados Unidos, fuese a Atlanta. ¿Me entiendes? Yo no dije que voy, no dije que he ido. ¿Me entiendes? Yo estoy diciendo que si yo, es como un deseo, como, bueno, mira, una suposición, bueno, si yo fuese a Estados Unidos, fuese a Atlanta. Eso es lo que significa. Pero como quiera, hay personas que aún tú explicándole eso, no lo entienden. Pero cuando tú lees la Biblia, tú te das cuenta de que realmente ningún ángel habló en un idioma que no se le pudiese entender, sino que cuando el ángel habló con María, le habló en griego y por eso María lo entendía. Cuando Jacob y el ángel lucharon, le habló en hebreo y por eso, o bueno, no hebreo, un idioma semita, porque todavía el hebreo no estaba, un idioma semita, y por eso ellos lo entendieron. Tú sabes, por eso el ángel y él hablaban. Cuando Abraham y el ángel tuvieron la conversación, es evidente que los ángeles tuvieron que hablarle en su idioma. Cuando los ángeles fueron a Sodoma y Gomorra, es evidente que le hablaron en un idioma semita a Lot, para que Lot pudiese entenderlo. ¿Tú te imaginas que un ángel vaya, perdóname Dios, ¿qué va a entender Lot? No lo va a entender, ¿me entiendes? Yo respeto al que lo haga porque tengo amigos que lo hacen y lo respeto. Bueno, el mismo Miguel Ángel, que es mi hermano y él lo sabe, él hace eso, yo lo respeto, pero no es la postura que yo tengo con respecto a eso. Lo respeto. No te puedo decir, mira, esto no es así, porque ya al final yo he entendido en esto del evangelio hacer un poquito como menos dogmático, tú sabes. Entonces ya yo dejo que cada quien sea como es ahora. Siempre que me pregunten, yo voy a dar la misma respuesta. Aquí dicen dos personas. ¿Y qué pasó, mi hermano? ¿Qué te hizo énfasis? ¿Por qué no volverías donde énfasis? Son dos preguntas que me hacen. Bueno, miren, la razón es lo siguiente. Miguel Ángel, que está ahí, antiguo emperatriz, le puede decir a ustedes de que yo era el que llevaba mucha carga en el programa, con la programación, los videos en la red y todo. O sea, parte del éxito del programa se debe a Emperatriz y a mí. Emperatriz porque era la parte que llamaba la atención en el programa. Tú sabes que era la parte como revolucionaria y polémica. Y de parte mía era porque yo era el que hacía el marketing detrás con las redes. Tú sabes, hacía el trabajo. ¿Qué pasa? Que énfasis no paga. Y yo tengo un problema legal y yo tengo que mensualmente depositar un dinero por no sé si ustedes saben, a mí me hicieron una estafa y yo estoy pagando mucho dinero por eso. Entonces, ¿cómo yo te voy a trabajar y tú no me vas a pagar? O sea, ¿quién tú eres? Tú no eres Dios. ¿Me entiendes? O sea, tú no eres Dios. Si yo te trabajo, evidentemente tú tienes que pagarme. Porque es como lo obvio. Entonces, énfasis no paga. Un hombre que es millonario y que se estaba buscando dinero en las redes porque yo lo veía, porque yo administraba todo eso, y no te pagaba por lindo. Entonces, no, que se vaya el diablo. Por favor, miren, paseo desde ahora, porque si no, voy a quitar el like. Todo el que haga una pregunta, esto no, o sea, no sé, el chat no se mueve, yo lo paralizo y le voy respondiendo uno por uno. No me repitan la misma pregunta, por favor, que eso de verdad, honestamente, me incomoda. Me incomoda, porque yo las respondo todas. Yo he hecho más de 20 likes en TikTok y nadie puede decir, tú no me respondiste, siempre le respondo, entonces no me repitan la misma pregunta, por favor. Dice Jason Castillo, ¿aún existen profetas? No, no existen profetas. El don profético y apostólico son dones fundacionales que se hicieron para llevar a cabo, para revelar todo el consejo de Dios que necesitaba el pueblo. Es decir, explico. Los profetas en el Antiguo Testamento tenían el oficio de comunicarle al pueblo las verdades que Dios quería comunicarle, valga la redundancia, al pueblo, pero lo hacía a través de los profetas. Por ejemplo, Dios tomó a Moisés y hablaba con él, ¿cierto?
Después de Moisés hablaba con Josué. Fíjate que Dios no hablaba con todo el mundo. Tenía una persona en específica. Esa persona entonces le decía al pueblo lo que Dios estaba diciendo. Se fue escribiendo todo el consejo de Dios a lo largo de los años. Luego, cuando se escribe el último libro, que fue Esdras y Nehemías, aunque ustedes tengan Malaquía, pero no, fue Esdras y Nehemías, los últimos libros del Antiguo Testamento, porque Esdras fue que él recopiló todo el Antiguo Testamento. Entonces, ocurre lo que se llama el periodo intertestamentario, que es los 400 años de silencio. ¿Y por qué se le llama 400 años de silencio? Porque Dios no habló con nadie y por ende no había un consejo nuevo que dar. Las personas en esos 400 años de silencio se regían por las escrituras. Por eso nacen los fariseos, por eso nacen los saduceos, y de ahí también toman más fuerza lo que son los escribas. ¿Por qué? Porque tienen que copiar nuevamente el Antiguo Testamento para que perdure el consejo de Dios. Entonces, cuando llega Juan el Bautista, nuevamente la revelación se abre, porque ya entra en una nueva faceta donde Dios quiere comenzar a hablar nuevamente con el pueblo, y lo hace a través de Juan el Bautista, que anuncia a Jesús. ¿Qué pasa? Que cuando Jesús entonces llega, fíjate que lo que dice Juan el Bautista se escribe, se plasma. Cuando Jesús llega también, las palabras de Jesús también se plasman, porque son el consejo que Dios quiere darle al pueblo. Los apóstoles y profetas también. ¿Por qué? Porque como el Nuevo Testamento no estaba completo, se necesitaba que Dios, por ejemplo, iluminase a los apóstoles y profetas para que diesen el consejo de lo que Dios quiere para la iglesia. Cuando se culmina, por ejemplo, de escribir el Nuevo Testamento, es evidente que ya no tiene utilidad el oficio profético, porque ¿para qué? Si la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y dice también que es útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si la Biblia es autosuficiente para todo lo que tú necesites saber, para tu salvación, para tu vida espiritual, ¿por qué y para qué Dios necesita darte una nueva revelación a través de un profeta? Por Dios. Ni caso. Hermana, hábleme sobre el amor de Cristo que se observa en la persona. No entendí, Jesús Herrero Balcar. Dice aquí, pero si Dios quiere decirle algo a alguien a través de otra, no, lo que el creyente necesita es las escrituras. O sea, ¿para qué más? No hay profetas. Es que no tiene ni sentido que haya. Porque las escrituras dicen que apóstoles y profetas constituyen el fundamento, la base, la zapata de la iglesia, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Entonces, pregúntese algo. Si los apóstoles y profetas son la base, el fundamento, ¿para qué tú necesitas poner nuevamente el fundamento? El fundamento se pone una sola vez porque es la base. ¿Entiendes? Eso lo dice Pablo en Efesios 2:20. Anthony está en lo correcto. En la Biblia está todo, está revelado, sí. Dice aquí, define la Trinidad. Bueno, mira, hay cosas que hay que tener bien claras. Dios es uno, ¿verdad? Dios es una naturaleza, es un ser, pero al mismo tiempo Dios cohabita en tres personas. ¿De dónde tú sacas eso si la Biblia dice que Jehová nuestro Dios uno es, y que no hay Dios fuera de él, y que él no comparte su gloria con nadie? Bueno, sencillo. En el Antiguo Testamento a Jehová, bueno, no es Jehová que se llama, pero bueno, no vamos a entrar en temas semánticos. A Jehová se le llamaba Dios, ¿verdad? El único Dios verdadero. ¿Qué pasa entonces? Que luego en el Nuevo Testamento también tú tienes a una persona que se llama Jesús de Nazaret, al cual también se le dice que es Dios. Feliberto, dame evidencia de eso. Filipenses 2, del 5 al 8 dice:
haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Oye, dice que existe en forma de Dios y que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En el Espíritu Santo también, en las Escrituras, tú lo ves, por ejemplo, que se le llama Dios. Cuando tú te lees Hechos 5, el relato de Ananías y Zafira, que se sustrajeron el dinero y quisieron como engañar, que Pedro dice: ¿por qué le has mentido al Espíritu Santo retrayendo el dinero? Si tú hubiese quedado con él, no es tuyo, etcétera, etcétera. Y luego en el versículo siguiente dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Quiere decir que mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Además de eso se llama el Espíritu Eterno, y etcétera. Entonces ahí vemos que las Escrituras llama a Dios, a Jehová, llama a Dios, a Jesús, y llama a Dios al Espíritu Santo. Pudiésemos decir, bueno, es que es un Dios que se manifiesta en 3 periodos distintos con una personalidad distinta para revelarle su consejo al hombre. Yo te la puedo conceder. El tema está en que entonces hay otros pasajes en las Escrituras donde esas personas, donde a esas personas se le muestra cada quien cumpliendo un rol y por separado. Quiere decir, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Escucha, se elige según la presciencia de Dios Padre, santifica el Espíritu y se rocea con la sangre de Jesucristo. Te fijas que a pesar de que la Biblia a los 3 le llama Dios, y es el único Dios, al mismo tiempo a esas 3 personas se le muestra distinta, o sea, se le muestra separado, haciendo funciones distintas. Dame otro pasaje, porque de un versículo no se hace doctrina. Perfecto. Tú tienes la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 12, que dice: el amor de Dios, la comunión del Espíritu y la gracia de Jesucristo. O sea, déjame leérselo literalmente, vamos a buscarlo, que no me gusta dar cita mal, detesto con todo mi corazón eso. Aquí, segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Aparte de eso, hay miles de versículos que muestran la Trinidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No se puede referir a ángeles, porque nosotros no tenemos la imagen y semejanza de los ángeles. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Descendamos y confundamos sus lenguas. Dijo el Señor a mi Señor, dijo Elohim a mi Adonai. ¿Te fijas? Entonces, el término Elohim también es un término plural, que puede también traducirse como dioses. ¿Me entiendes? O sea, hay muchos aspectos que se pueden ver de la Trinidad dentro de las Escrituras. Si hay más dudas, yo le puedo dar versículo aquí que no acabamos hoy. Literalmente. Le podemos dar versículo que no acabamos hoy. O sea, dudeo de la Trinidad. Yo estoy de acuerdo con que el concepto no está en la Biblia. El concepto se lo inventó Tertuliano. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo lo sé que no está en la Biblia. O sea, yo lo sé, estoy seguro, convencido absolutamente. No, la Trinidad no está en la Biblia. Ahora, o sea, el nombre. Ahora, el concepto, el fenómeno que describe, sí aparece en la Biblia. Está. ¿Entiendes? Entonces, no veo por qué haya que dudar de eso. No son 3 dioses. Es un Dios, un ser que se manifiesta en 3 personas distintas por separado. ¿Qué pasó? Se me interrumpió ahí por algo, pero bueno, excúsenme. Entonces, vemos a ese Dios que cohabita, se llama 3 hipóstasis, en 3 personas distintas, llevando un rol distinto cada uno, bajo el mismo plan y siendo el único Dios verdadero. Es un misterio, pero porque sea difícil de entender no quiere decir que no sea real, porque aparece.
Dice BN 2022, dice, o sea que las personas que dicen que son profetas se van para el infierno como ya no hay más. No, yo no creo eso. No lo creo. Simplemente son personas que tienen una mala teología, producto de malos maestros que le enseñaron de una forma errónea. Es simplemente eso. Exactamente, él se aprovechó. Bueno, Anthony dice que se pierden. Yo a mí no me gusta arriesgarme, tú sabes. Yo no. Yo lo que sí te puedo decir que son falsos profetas, eso sí. Ahora hay personas que yo conozco que no tienen malas intenciones, sino una mala teología. Entonces, aunque son falsos profetas, por denominación propia, por lo que hacen, que no, o sea, por el oficio que quieren decir, porque no es correcto, pero al mismo tiempo no son engañadores. Es algo como raro. Estamos en una época, en un tiempo en la historia del cristianismo sumamente extraño, porque hay mucha como eh, eh, contradicción dentro de términos y personas. Por ejemplo, yo soy un apóstol, pero el oficio de apóstol ya no está para hoy. Pero al mismo tiempo yo digo que soy apóstol porque tengo una mala teología. Pero esa mala teología en cuanto a ese tema, tú sabes, entonces yo no creo que se pierda. Pero yo creo que si son creyentes verdaderos en su momento, Dios hará algo con ellos. Yo sé que sí. Por ello, Él, donde como casi siempre manifiesta la persona el amor de Jesús. La Biblia romana y protestante es que usa el término Dios. Sí, porque los judíos no mencionaban la palabra Dios. De eso estamos totalmente claros. Ellos incluso, ellos por ejemplo, donde aparece el nombre Dios, Jehová o lo que sea, ponen YHWH, es el tetragramatón. Nosotros somos los que tomamos ya, le hemos ido adaptando para mejor comprensión lectora. Dice el profeta Eduardo Gómez, ya volviste, gracias a Dios. Pero el Espíritu Santo no es otra persona. Sí, eso acabo de decir. Dice aquí, porque Jesús es Hijo, Dios, si son tres eternos, siempre ha existido. Tú eres Trinidad y no eres. Dice Jason Castillo, ¿crees en hechiceros? Realmente no conozco ningún caso. Ahora, yo te puedo decir algo. Lo sobrenatural, la brujería existe. Te lo digo porque yo conozco un caso. Y conozco a la persona que lo hizo y a la persona que se lo hizo. Y sé cómo está esa persona. ¿Me entiendes? O sea, eso es totalmente cierto. El que no quiera creerlo a mí no me importa. No me afecta, porque tampoco promuevo eso. Pero son reales. O sea, son casos que se dan real. No hay pregunta, avísenme si tengo que irme, si se cansaron. No me han preguntado. Mira, David Medina, si tú por ejemplo eres unicitario, pues está bien, vive con eso, tú sabes. Yo no voy a discutir eso. Dice Jason Castillo, ¿existen los milagros? Esas son preguntas que ustedes tienen que hacer. No ponerse con el dogmatismo ya de. David Medina me pregunta si yo soy trinitario. Le doy las razones de la Trinidad. Pero quiere entonces buscar como. No me interesa discutir, tú sabes, no estoy en eso ahora.
Pregunten cosas que ustedes quieran saber. Dice Ciarel, usted es muy católico. Yo no soy católico. Yo soy protestante, mi hermano. Yo no soy católico. Y si fuera católico no hay problema con eso. Porque los católicos no son una herejía, por lo menos como yo lo consigo. Dice aquí, ¿existen los milagros? Pregunta Jason Castillo. Mira, los milagros al día de hoy, o sea, es decir, una intervención divina de Dios en un resultado natural que de no ser por su intervención seguiría su curso ordinario, es decir, una persona se puede sanar de cáncer a través de una oración y etcétera. Sí, yo creo en eso y tengo pruebas de personas en la iglesia y todo, tú sabes. Ahora, escucha, ahora yo no creo en el don de milagro para el día de hoy porque eso no tiene función al día de hoy. Eso cumplió su rol en el primer siglo y la Biblia está llena de eso. Si quieren podemos tratar ese tema con madurez. Pero los milagros en la Biblia lo hacían los apóstoles, profetas y Jesús para autentificar el mensaje del Evangelio. Solamente. Dios hoy en día escucha oraciones. Espérate. Confírmeme si me están escuchando ahora, que puse la data. Por favor. Ok, ya estoy viendo que me están llegando los mensajes, estamos ready. Entonces, hermano, mira. Sí, Dios escucha oraciones, mi hermano. Y sana personas. Tú sabes, no hay problema con eso. Ahora, el don de milagro per se es así como Pedro, que caminaba y la sombra sanaba, que levantaban muertos, no. Eso ya, al día de hoy, eso no tiene función. Eres dominicano, gracias a Dios. ¿A qué te refieres con el don de milagro? ¿Los dones cesaron? Sí, no todos. Mira, los dones que la postura cesacionista entiende que cesaron son el de lenguas, el de profecías, el de milagros y el de revelaciones. Escuchen, no quiere decir que Dios no pueda tomar en un momento determinado a una persona y que esa persona ore a Dios por la sanidad de alguien y se sane. Porque en la iglesia donde yo voy ha sucedido. En la iglesia donde yo voy hay personas que han estado, por ejemplo, enfermas de cáncer y se ha orado y esa persona se ha sanado. Viene una pregunta, que es la que hace todo el mundo. Pero si en la iglesia sanan gente, váyanse a un hospital y paren a todo el mundo. Y tienes razón. Si tú tienes el don de milagro, como lo tenían los apóstoles, tú puedes ir al hospital y sanar a todo el mundo. Y no tiene nada que ver con orar a Dios. Fíjese que Pedro iba por la calle y la gente lo ponía para que la sombra del pasar se sanara. Eso hoy en día no sucede. Usemos la razón, eso no sucede hoy en día. ¿Por qué? Porque era un don para autentificar el mensaje del Evangelio. Repito, cualquier cosa le podemos dar cita bíblica y comenzamos a desglosar eso. Si nada más quieren tratar ese tema. Si no, sigamos con la pregunta. Entonces, mira. Dios hoy en día responde las oraciones. Y puede sanar a una persona. Ahora, no a todo el mundo va a sanar. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen SIDA por su pecado. Por hacer cosas indebidas, después que se le advirtió, se le habló y etcétera, cayó en su pecado, le dio SIDA, Dios no lo va a sanar porque esa persona está cumpliendo con su castigo, ¿entiendes? Lo mismo, por ejemplo, personas que tienen cáncer, que se le dijo, tú sabes, y Dios lo que hace, pues bueno, dele para allá. Entonces ya, por más que tú ores, hay personas que están cumpliendo, que tienen algún padecimiento por algún pecado, por algo, en algún lío que se metió, etcétera, y esa persona está pagando por eso. ¿Me entiendes? Entonces tú puedes orar, ayudar y decirle todo lo que tú quieras a Dios, pero no vas a mover a Dios porque esa persona está pagando la consecuencia de su pecado. ¿Cuántas veces no oró David y su hijo como quiera se murió? ¿Me entiendes? Dice Mejía Mota,
Los milagros hoy en día se pueden hacer. Lo único que no hay personas con suficiente fe. No lo creo. Por lo menos dame base para eso. ¿Por qué los estudiosos bíblicos no hacen milagros si ellos son más apegados a la sana doctrina? Insisto nuevamente. Hoy en día, tú puedes orar a Dios y Dios puede sanar a una persona. Cualquier persona, por ejemplo, que esté dentro de la voluntad de Dios de sanar y tú intervengas por ella, lo sana. Ahora, eso no quiere decir, por ejemplo, de que tú tienes el don de milagro, que eso es lo que la gente confunde, que a veces un pastor ora por alguien, esa persona recibe la sanidad y después el pastor cree que él tiene el don de milagro, el don de sanidad, tú sabes, y eso no es así. Ya ese don cesó en el siglo I. Repite lo de las sombras. Mira, en Hechos, en el libro de Hechos, aparece que Pedro iba caminando y la gente sacaba a los enfermos y lo ponía por debajo para que por lo menos cuando la sombra pasase, por ejemplo, lo sanara. ¿Qué pasa? Eso evidencia de que esa persona tiene el don de sanidad. Hoy en día, objetivamente, vamos a ser serios. ¿Qué persona aparte de Pedro en la historia tú me puedes decir que podía hacer eso? ¿Qué persona tú conoces en este siglo, en el siglo pasado, antes del siglo, después del siglo I, que haya levantado un muerto como lo levantó Pablo cuando Tíquico se cayó de la ventana? Pablo bajó y lo resucitó. ¿Quién puede hacer eso hoy en día? Nadie. Y eso no tiene que ver si tiene mucha fe, si no tiene. Es que el don hoy en día no es operativo. Insisto nuevamente, eso es una postura ampliamente respaldada por la Biblia, que está ahí, aparece. Solo hay un mediador. Amén, hermano. Un sacerdote no le ministra a otro. Bueno, tú estás distorsionando la enseñanza de Cristo. Amén. Tú no estabas ahí. Si tú has leído la enseñanza de Cristo, sabes que Cristo le dijo a sus discípulos. Dice Antonio Cortes: hermano, yo quiero ver tus libros. Esa es una serie de patrística de los padres de la iglesia. Ese Daniel y el reino. Eso ahí es escatología allá arriba. Los planes proféticos de Cristo. Anthony Joquima, la Biblia y el futuro. Escatología 2 de Francisco Lancueva. Fuego extraño de John MacArthur. Integridad y sabiduría de Miguel Núñez. Que es la teología reformada de R.C. Sproul. Esto es una serie de comentarios del Nuevo Testamento. Esta es una Biblia de estudio, esa otra y esa otra. Es un manual al texto griego y ese es un libro al texto hebreo del Antiguo Testamento, un comentario bíblico histórico. Esta es una teología filosófica sistemática. Esa es una teología sistemática. Esa otra. Es un manual de teología. Eso es escatología. La resurrección de Jesús. Y ya esos son libros todos de apologética de ahí en adelante. Abajo son libros ya académicos, cosas así. No sé si te ayudó eso. Pues sabes que si me pongo a enseñártelo uno por uno, se van a quillar la gente porque quieren que yo les responda a su pregunta. Mira, Mejía Mota tiene rato cuestionándome sobre los milagros y dice que no existe el don de milagro. Yo le voy a demostrar por la Biblia porque hay personas que parece que entienden que yo me tomo el atrevimiento de hacer un live para hablar como hablan mucho loco aquí en TikTok, que se ponen a hablar cosas sin saber y el Señor está dentro. Yo no hablo así, yo lo voy a hablar por aquí ahora. Voy a tener ahí la Biblia siempre abierta. Para cada vez que me pregunten algo, dale el trabucazo aquí mismo. Mira, tú me dices que no existe el don de milagro. Vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 12. Dice... Dice 1 Corintios 12:27 en adelante. Dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo
y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, ¿verdad? Dice, escucha lo que dice. Primeramente, apóstoles, luego profetas, que fueron el fundamento de la iglesia que enseña Efesios 2:20. Dice, tercero, maestros, que son los que se encargan ya de enseñar lo que los profetas y apóstoles revelaron. Tú sabes, ese es la labor. Luego, a los que hacen milagro. Después, a los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lenguas. Le voy a hacer una pregunta ahora terrible. En la iglesia quieren poner a todo el mundo a hablar en lengua y eso es antibíblico. Dice aquí, escucha, dice, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todo milagro? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? Para el que decía que no existía el don. No. ¿Hablan todos en lengua? No. No lo dice. Ahí, míralo ahí. Está ahí. Y quieren hoy en día que todo el mundo hable en lengua. De que si tú no lo tienes, no tienes el Espíritu Santo. Y eso lo dice ahí. Dice. ¿Interpretan todos? No. Procurar pues los dones mejores. Mas yo muestro un camino más excelente. Entonces, ¿hay donde milagro y donde sanidad o no hay? Sí, porque ahí lo dice. Repito nuevamente. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 27. En adelante. Dice Steven Fernández. Los dones no han cesado, mi hermano. Yo repito nuevamente, yo no estoy diciendo, miren, escuchen. Yo no estoy diciendo que no existen dones espirituales. Yo estoy diciendo que apóstoles y profetas, el don de milagro, de lengua y profecía, cesaron. Es lo que yo estoy diciendo solamente. Que eran dones fundacionales para revelar, por ejemplo, para revelar el consejo de Dios y para autentificar el mensaje del Evangelio. La Biblia lo enseña claramente. Sumamente claro. Dice aquí, solo Dios, los milagros solo Dios lo hace. No, actualmente sí, pero anteriormente enseña la Biblia que muchos milagros y maravillas eran hechas por mano de los apóstoles, porque ellos tenían el don de milagro y de sanidad y podían hacerlo. Ya luego que los apóstoles mueren, entonces ya hoy en día tú intervienes, oras a Dios y si a Dios se le place, puede sanar a una persona. El que no tiene dones no puede hablar de eso. Bueno, el que no es cristiano y ese tipo de cosas, yo estoy de acuerdo. Manera de blasfemar e ir en contra de las escrituras. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? El apóstol Emiliano, fundador de la iglesia de Filadelfia. Bueno, ¿por qué Pablo no ora por Timoteo? Mira, tú te metiste en un tema ahí que me gusta. Y es el hecho de que si el don de sanidad, de milagro y todo eso ya hubiese estado vigente, ¿por qué Pablo no le dice a Timoteo, mira, búscate uno de los que hacen milagros ahí dentro de la iglesia y dile que te sane de tu problema del estómago? ¿Por qué Pablo oró y Dios le dijo, bástate en mi gracia, y no lo sanó? Si Pablo levantaba hasta muerto y sanó muchas personas. ¿Te fijas? Y sin embargo él oró a Dios y había orado para sanarse y no se sanaba. Porque él tenía su aguijón. Él tenía su problema que Dios se lo había dejado directamente. Sin embargo, hoy en día que necesita, no, métete, ayuna, ora, etcétera, que tú te vas a sanar. Depende, Señor. Depende. Hay gente que Dios lo tiene enfermo, ya le tiene su aguijón puesto. Hermano, estoy pasando una situación difícil. ¿Qué puedo hacer entonces? Bueno, mira, lo que tú tienes que hacer es, en primer lugar, buscar una persona de confianza, un líder o algo, una persona que tú confíes. Coméntale la situación tuya. Oren juntos. Mantente orando y confiando en el Señor. Y
y actuando. Porque a veces, por ejemplo, nosotros queremos que Dios solucione los problemas, nosotros en la casa sentados. Yo te lo digo, pues yo estoy pasando una situación terriblemente fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Sin embargo, yo me sacudí y dije, no, dame abrir un live y empezar a responder preguntas, pues yo no me voy a dejar turbar tampoco. ¿Tú me entiendes? Lo mío tiene solución porque está puesta en la mano de Dios. Qué poco ha visto el poder de Dios, hermano mío, bendiciones. No, yo he visto a Dios sanando enfermos, yo lo he visto. ¿Me entiendes? Pero usted y yo no nos vamos a entender en esa situación. Entonces, ustedes quieren, paren el tema para no volver el live muy monótono con lo mismo. Perdón, ¿dónde está escrito? ¿Dónde está escrito que ya no se pueden hacer milagros? Ok, mira. Me encanta. Este va a ser el tema del live. Vamos a quedarnos en ese tema solamente. Sí. Ok. Mira. En las escrituras hay 4 periodos de milagros. 4 periodos. Moisés, Elías y Eliseo, Jesucristo y los apóstoles. Todos tienen una particularidad específica, que es la razón por la cual suceden los milagros, que era autentificar a esa persona delante de los hombres, delante de la gente, de que Dios estaba con él. Ejemplo, Moisés va donde Faraón, deja ahí a mi pueblo, dice Jehová. No, le manda una plaga. Deja ahí a mi pueblo, dice Jehová. No, le manda otra. Así le mandó 7. Cierto. Anterior a eso, tú te fijabas que no había esa manifestación de milagro a ese nivel. Cuando muera Moisés, Josué no hace milagro. No se ve eso en la Biblia. Pasa un periodo en el cual Israel cae en apostasía y Dios levanta a Elías y a Eliseo, que demuestran que Dios estaba con ellos. ¿Cómo? Haciendo milagros. Y por eso está la competencia entre Baal y él, que dice, no, ven, vamos a ver cuál de los dos dioses es el verdadero, para que Israel se decida. Ponle al mío, échale agua, que yo como quiera voy a hacer que descienda fuego del cielo. Hoy en día hay personas que puedan hacer que descienda fuego del cielo. O sea, yo quiero saber eso, de verdad. No, ¿verdad? Ok. Los milagros ayudaron a autentificar a Elías y Eliseo como miembros como profetas de Dios, y dejaron en vergüenza a Baal. Luego de ellos, los milagros vuelven y cesan y se reactivan nuevamente con Cristo. Aquí viene un punto. ¿Cómo Cristo demostró que era el Mesías? Haciendo milagros. Feliberto, dame Biblia porque tú hablas mucho. Mateo 15. Cuando Juan el Bautista manda a preguntar a Cristo si él era el que había de venir o esperamos a otro. ¿Qué Jesús le dijo? Dile a Juan que sí, que yo soy el Mesías y todo bien. No, dile la cosa que veis y oís. Los cojos caminan, los ciegos ven, los sordos oyen, y a los pobres les ha anunciado el evangelio. ¿Te fijas? ¿Qué él le dijo? Mire los milagros que yo he hecho y vete, y nada más dile eso, que él se va a dar cuenta si soy yo o no soy yo. Nicodemo, cuando se acerca a Cristo, dice, maestro, rabí, sabemos, dice, oye, sabemos, en nombre de los fariseos, sabemos que has venido de Dios. ¿Por qué? Porque tú hablas bonito, porque tú enseñas con autoridad. No, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. ¿Te fijas? ¿Cómo yo sé que tú has venido de Dios? Por los milagros que tú haces. Indudable. Él le está diciendo, güey, es indudable, indudable. Pedro dice en Hechos 2, que yo se lo voy a leer al pasito aquí, que eso también demuestra de que los milagros servían era para autentificar el mensaje del evangelio y para autentificar a una persona delante de los hombres de que esa persona era enviada por Dios. Dice Hechos, capítulo 2, versículo 22, dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios,
entre vosotros, ¿cómo Jesús fue un varón aprobado por Dios entre vosotros, entre ustedes? ¿Cómo? Dice aquí, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Te fijas? Dice Jesús Nazareno, un varón aprobado por Dios. ¿Cómo? Bueno, mira las señales, prodigios y milagros que Dios hacía entre ustedes por medio de él. ¿Qué autentificaba a Jesús como enviado por Dios y aprobado por Dios? Los milagros que hacían. ¿Qué autentificaba a Jesús como el Mesías, según él le dijo a Juan el Bautista? Los milagros que hacía. ¿Cómo Nicodemo se da cuenta que Jesús es el Mesías? Por las cosas que hacía que nadie podía hacerla menos él. Solamente él. ¿Se fijan? Ahora seguimos porque si fueran solamente esos dos versículos, se pudiese objetar. Dice aquí, cuando... Ok, dice Hechos 2:43. Ahora pasemos con los apóstoles. Fíjense, es esta palabrita que aparece mucho en las escrituras con referencia a los apóstoles, que ellos autentificaban el mensaje a través de los milagros que hacían. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Cuando tú sigues leyendo en todo el libro de Hechos, tú te vas a dar cuenta de que te decía eso, y por la mano de los apóstoles eran hechas muchas señales, y etcétera. Pero vamos a ir a un pasaje bien claro, sumamente claro, que es segunda carta a los Corintios. Por favor, no escriban tanto, tengo 63 comentarios. No es justo si yo estoy explicando algo. Aguántese que cuando yo diga, ok, ahora respóndenme, ustedes lo hagan. Pero no se pongan a escribir a lo loco, que parece como que no quieren aprender ni quieren escuchar. Lo que quieren es arremeter. Y yo con gente cerrado no hablo, honestamente. Yo con el que está cerrado de su mente, yo lo suelto en banda y que siga su camino. Dice, segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12. Dice aquí, Pablo, recuerden aquí, que aquí es donde Pablo habla del aguijón de la carne, ¿verdad? Y Pablo, porque ellos no creen que Pablo es apóstol, y Pablo le va a decir, yo le voy a decir por qué yo soy apóstol ahora. Dice aquí, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía de ser alabado por vosotros. Cada día en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Mira lo que él dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. ¿Por qué? ¿En qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no he sido carga? Perdonadme el agravio. Tú te fijas, Pablo está diciendo, güey, yo no soy menos que los otros apóstoles, aunque yo sé que no soy nada. ¿Cómo yo le demuestro eso? Bueno, las señales de apóstoles, o sea, lo que hace un apóstol, esas señales, yo la estoy haciendo delante de nosotros, de ustedes, con paciencia, por señales, por prodigios y por milagros. Dice también Hebreos, por favor, no escriban más, por favor, que se está llenando de mensajes eso, y yo a las 5 me voy. Dice aquí, Hebreos 12, no, Hebreo 2, dice aquí, ustedes van a ver que eso está claro. Dice, Hebreo 2, capítulo, versículo 3 y 4, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Paréntesis, no estamos hablando si la salvación se pierde o no. Eso es caudal de otro río. Dice, la cual, es decir, la salvación, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Quiere decir que el autor no es un apóstol. ¿Te fijas? Porque él dice,
habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, un grupo, fue confirmada por los que oyeron. Quiere decir que los apóstoles fueron los que oyeron y le confirmaron la palabra a él. Él es el grupo del nos. Y los apóstoles por los que oyeron. Bien, dice aquí, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Cómo le fueron confirmadas por los que oyeron? Le predicaron bonito, le hablaron de Dios. Dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. El autor de la carta a los Hebreos le está diciendo a usted claramente que los apóstoles confirmaron el mensaje de Dios fue a través de señales, prodigios y diversos milagros. Hay más versículos, pero no me voy a enredar más para responder alguna pregunta porque me voy a la cima. Recapitulando. Pablo, no fue Pablo que escribió Hebreo. Yo después les digo por qué. El apóstol, en primer lugar, Moisés hace milagros para autentificar que Dios estaba con él delante de Faraón, para que todos temieran y para que el pueblo supiera que Dios estaba con Moisés. Elías y Eliseo hacen milagros delante de Israel y dejan en vergüenza a los profetas de Baal para que Israel se volviese a Dios al ver cuál era el Dios verdadero, que era el que podía hacer señales, prodigios y milagros a través de su profeta. Jesús, ¿cómo demostró que era el Mesías? Por los milagros que hacía. Se lo dijo a Juan el Bautista en Mateo 15, y Nicodemo también lo reconoció por los milagros que hacía. Pedro dice que Jesús fue aprobado por Dios por los milagros que hacía. El autor del libro de los Hechos dice que las señales y los milagros eran hechas por manos de los apóstoles. Al mismo tiempo también, tú tienes que los apóstoles tenían que hacer sus señales para autentificar que ellos eran apóstoles. Las señales, prodigios y milagros. La base bíblica para eso está segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12, y también está en Hebreos 2, del 3 al 4. Hay mucho más pasaje, pero insisto, nuevamente, no me puedo extender más. Entonces, si hoy en día no hay apóstoles, es evidente que hoy en día las señales de los apóstoles no son necesarias. No quiere decir que Dios no haga milagros, porque lo hace. Yo no sé por qué a usted no le cabe eso en la mente. Dios hace milagros hoy en día. Tú puedes orar y Dios hace milagros. Dios hace milagros. Tú oras por una persona y esa persona, si es la voluntad de Dios, puede sanarse. Ahora, lo que hacían los apóstoles hoy en día no puede ser replicado por ningún cristiano en la historia. ¿Por qué? Porque esas señales estaban reservadas única y exclusivamente para los apóstoles. No es tan difícil entenderlo. El que no cree en los milagros es porque no tiene intimidad con Dios. Solo tiene teoría. Tú tienes intimidad con Dios para que haga un milagro. Ahora. El comentario es de John MacArthur, sí. Yo doy testimonio de que Dios hace milagros porque a mí me usa haciéndolo donde quiera que voy. Steven, mi pregunta es, respóndeme, tú eres dominicano, invítame a una campaña tuya. Yo te voy a llevar a un amigo que yo tengo paralítico para que tú lo pares. Yo te lo voy a llevar, una persona que tiene años siendo paralítico. Yo te lo voy a llevar para que tú lo pares. A ver si hoy en día el don de milagro está. Muy bien, hermano, así se habla la palabra de Dios con buena hermenéutica, amén. Lo que hay es que aprender a vivir en el Espíritu Santo. ¿Dónde dice la Biblia que los dones cesaron? Hechos 5:2. ¿Qué dice Hechos 5:12? Déjame ver. (5:12) dice. Ajá, míralo ahí. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios, y el pueblo estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Claro, eso es lo que yo estoy diciendo, que por la mano de los apóstoles que se hacía eso.
de un versículo haciendo doctrina, pero yo no he citado un solo versículo. Yo todo lo que digo tiene que tener varios versículos. ¿Por qué se le hace difícil a usted entenderlo eso? ¿Qué piensas de la doctrina de Calvino? Mira, depende a qué te refieras. Si es al paidobautismo, es decir, que los niños de personas creyentes hay que bautizarlos, yo no creo en eso. A pesar de que yo tengo el libro de Calvino aquí arriba, ese. Y él afirma eso. Tú sabes, no, yo no creo en eso. No creo en el paidobautismo, yo creo en el credo bautismo, que es que tú tienes que creer para que te bauticen. No que tú tienes que, aleja mía, yo tengo que bautizarla como parte del pueblo de Dios. Eso no es bíblico, tú sabes. Ellos sustituyen la circuncisión por el bautismo. Es lo que hacen los presbiterianos. Yo lamentablemente no lo veo así. Lo respeto, pero no lo veo así. Si tú te refieres al punto de si el hombre es un depravado que no puede buscar a Dios, yo lo creo. De que Dios elige al hombre, yo lo creo porque la Biblia lo dice. No me escogieron ustedes a mí, yo os escogí a vosotros. Elegido según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Abraham fue Dios que lo buscó. Noé fue Dios que lo buscó. A Moisés fue Dios que lo buscó. A Josué, Dios fue que lo eligió. A los apóstoles fue Jesús, que fue uno por uno y lo buscó. Y de entre todos ellos estaba el que tenía que entregarlo, que era parte del plan. ¿A quién más? A todo el mundo. La Biblia enseña, eso es lo que enseña, que Dios busca al hombre. Tú sabes. ¿Cuál es el otro punto? Que nosotros, por ejemplo, somos predestinados para salvación. Si se entiende predestinado como que Dios agarra, por ejemplo, y elige a uno para condenación y otro para salvación, eso no es bíblico. Ahora, si tú me dices que como el hombre no puede buscar a Dios y Dios busca al hombre y Dios sabe todas las cosas y sabe a quién va a elegir, pues es evidente que ahí en ese preconocimiento hay una predestinación. Tú sabes. Y así. Y yo no creo que la gente se pierda. O sea, el que es cristiano de verdad, verdad, que Dios lo que es bautizado por el Espíritu, no se pierde. Esos dones eran en la iglesia primitiva. Amén. Se ve que estudia la palabra de Dios. Gracias. La profecía, eso es que ya llegó el maestro que iba a aclarar todo. Hay diversos géneros de lengua. Allí se refiere a lenguas para interpretar en las iglesias. Saludos desde la ciudad de Panamá. Saludos. Jesús dijo, el que cree en lo que yo hago, ustedes lo harán. Y aún mayor. Claro, los apóstoles expandieron más el evangelio de lo que le hizo Jesucristo. Jesucristo solamente se quedó en la Palestina antigua. Pablo fue a Asia, Pablo fue a Italia, Pablo fue a España, tú sabes, y allá hacía señales y milagros. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Mediante Jesucristo le dio a los hombres, pero el fallo está en el hombre que no cree. Bueno, ¿qué piensas sobre el calvinismo? Yo te respondí anteriormente. El calvinismo, si tú lo entiendes como toda la doctrina de Calvino, yo no soy calvinista. Si tú lo entiendes como los 5 puntos que te muestran total depravity, elección incondicional, gracia irresistible, expiación limitada, preservación de los santos, yo te lo modificaría un poquito, pero te digo que en parte lo creo. ¿Y quién sanó a Pablo? Este maestro no sabe trazar las escrituras. Nadie sanó a Pablo, nadie. Por más que Pablo oró por él mismo, Pablo sanaba a todo el mundo y no se pudo sanar a él, porque esa persona tenía un aguijón. Mi respiración está hecha cantos por mi rebeldía. He orado, pero es un aguijón de voz. Bueno, hermano, esperemos en Dios que tú te puedas sanar pronto, que sea la voluntad de Dios. Ay, mi madre, que se llama la NASA Sid
Puso 1000 veces un mismo mensaje, tanto que yo le dije lo mismo. Hermano, quiero aprender a interpretar la Biblia. Porfa, mandarme cómo hacerlo. Mira, lo primero es que tú tienes que entender la Biblia en su contexto. Es decir, te es favorable tú tener un comentario o una Biblia de estudio que te diga el contexto histórico que se estaba viviendo, para que entonces ya tú con el contexto histórico en la mente puedas entender de qué están hablando. Cuando tú vayas a interpretar algo, siempre es bueno leer el capítulo entero para que tú sepas de qué se está hablando y no saca un versículo a lo loco, sino que tú leas desde, si tú vas a leer, qué sé yo, Hechos 15:12, 5:12, tú comiences desde el versículo 1, comienza a leer, a leer, a leer, a leer, a leer, para que tú veas de qué está hablando, cómo se va desarrollando la conversación y por qué llega a decir eso que está diciendo. Entonces cuando tú haces eso, ya tú estás ready, porque tú sabes de qué él está hablando y por qué está diciendo eso que dice. Ya me voy porque van a ser las 5, faltan 4 minutos. ¿Qué opinas de la ley de Dios? La ley de Dios es santa, pura y buena, dice las Escrituras. Es muy largo, mi hermano, el tema de Apocalipsis 2:8 y entonces leete de Ezequiel 38, 16 versículos. Si hubiese sido más ahorita, lo hubiese hecho. Aunque yo sé que eso tiene que ver con el premilenialismo y si es la misma profecía o si no. Son temas del premilenialismo. Bueno, mira, Darling entendió, dijo Mejía, usted no está entendiendo nada de lo que dice el amigo. Es lo que te digo. O sea, tú lo comentas, pero ellos como quiera insisten en arremeter y arremeter. O sea, no le interesa aprender ni nada, no le interesa escuchar. Lo que quieren es contrarrestar y así no se aprende. Tú tienes biblioteca. Si no sabes quién eres tú, ¿qué quiere decir Dios? Yo no entendí. Dice Cristian Martín, consejo, no des explicaciones, varón. Aquí hay mucho monaguillo. Haz lo que Dios ponga en tu corazón. Ciertamente, porque es difícil. El príncipe dice, príncipe, eso no se trata de eso. No se trata de llevar a una persona para que lo pare. No sé si es conmigo que está discutiendo con otro. Cuidado con esos milagros engañosos, ciertamente. Es Dios que lo para, no seas ignorante. Pero eso es lo que yo estoy diciendo hace rato, que ustedes pueden orar por una persona y si es la voluntad de Dios, esa persona puede sanarse. Que no es lo mismo que Pedro, o por ejemplo, Tíquico se cayó cuando Pablo estaba predicando y cayó muerto en el piso y Pablo bajó y no hizo, lo paró, lo levantó y se paró vivo. Eso es lo que no se puede hacer hoy, porque eso era un don que servía para autentificar el mensaje y para autentificar que los apóstoles venían de Dios. Yo no estoy diciendo más nada. ¿Por qué se molestan? O sea, ¿por qué se quillan por eso? Porque eso está claro en la Biblia, por Dios. Oye, dije que el paralítico tiene que arrepentirse primero y Tíquico se arrepintió cuando cayó muerto en el piso. Y la viuda que andaba con el hijo en el féretro muerto, que Jesús fue y le topó al féretro y se paró. Y la hija de Jairo, cuando Jesús la paró, que le dijo Talita Cumi, que ella estaba muerta. ¿Qué fe tenía esa muchacha? La muchacha estaba muerta. ¿Qué fe tenía Lázaro, que tenía 4 días pudriéndose? Y Jesucristo le dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Qué fe tenía? Un muerto tiene fe. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Según tu exégesis, los milagros cesaron ya. El don de milagro que se utilizaba para autentificar el mensaje del Evangelio, para autentificar el consejo de Dios, para autentificar el oficio de los apóstoles, del profeta y del Mesías, sí cesó. No cesó el hecho de que tú ores por una persona y Dios haga un milagro, porque yo lo he visto. Yo he visto que Dios ha sanado personas de cáncer. ¿Cómo se lo explico? Por Dios, para que entiendan que yo no es que no creo.
Te estoy diciendo que yo creo que tú puedes orar por alguien y se puede sanar. Yo he visto personas a las cuales Dios ha sanado de cáncer, que han ido a la iglesia llorando, se ora por ella y luego esas personas vuelven a la semana siguiente, al mes siguiente y están sanas de cáncer con su papel y hoy en día están en la iglesia, que tú agarras y lo llevas y yo te digo, mira, esa es la joven que mira el papel que tenía cáncer, ahora mira aquí que ya no tiene cáncer. Yo lo creo. Lo que estoy diciendo nuevamente es, insisto, el hecho de que el don de milagros que se utilizaba para autentificar el mensaje de los apóstoles, para autentificar el Mesías, no está vigente al día de hoy porque ya no hay profeta, no hay apóstoles. Hoy en día tú lo que tienes que enseñar es las escrituras, única y exclusivamente. Y cuando una persona está enferma, tú oras a Dios y si es su voluntad, Él lo sana. No he dicho nada antibíblico, lo que le estoy diciendo es bíblico. Dios. Se nota que no has tenido experiencia con el Espíritu Santo. Ya hasta me voy ya. Dice Ciencias del Universo. Dice Ciencias del Universo, Dios puede, paréntesis, Dios puede hacerlo todo, lo que es lógicamente posible. Ahí. O sea, ya, ahora vamos a quitar eso. Hablar en visiones en una oración lo hacía anteriormente, pero hoy en día tú necesitas el consejo de Dios. Lo que está aquí. Dice que es útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si esto te sirve para todo eso, ¿para qué tú necesitas una revelación? ¿Una revelación para qué? Si tú tienes todo aquí. Yo me fijo que es falta de entendimiento de la Biblia. Los predicadores se mueven por fe y por el Espíritu Santo. Amén. Brother, dale la razón a los ateos o demuestra la existencia de tu imaginario de el Jerarca 19 y para el colmo con una foto de portada que dice gay. Hermano, ¿cómo hay gente que dice que el verbo no es Jesús y que los versículos donde Jesús es Dios dicen que no salen en el griego? No le haga caso, que eso no tiene ningún sustento bíblico. No hay forma. Te lo demuestro. Manual al texto griego del Nuevo Testamento. Con esto me voy ya. Vamos a ver si no aparecen. Juan 1. Vamos a buscar Juan 1. Dice Juan 1. En el principio, que en griego es archei, ¿verdad? Dice aquí, era, la palabra era es en, que aparece en el griego. Dice, el verbo, lo que pasa es que esto es un análisis, esto te va dando la descripción en el griego y luego te lo analiza, te le hace un análisis gramatical. Dice, el verbo o logos se escribe. Dice, logos proviene del ego, una vieja palabra denotando en Homero, poner a un lado, recoger, poner palabras lado a lado, hablar, expresar una opinión. Logos es común para denotar la razón, así como el habla. Heráclito lo empleaba para denotar el principio que controla el universo. Los estoicos lo usaban del alma del mundo, anima mundi. Marco Aurelio usó la frase espermático logo para denotar el principio generativo de la naturaleza. El término hebreo menra se empleaba en los Targum para designar la manifestación de Dios como el ángel de Jehová y la sabiduría de Dios en Proverbios capítulo 8 versículo 23. Y ahí te sigue dando, mire, muy largo, ¿sabes? Es todo eso, mira, hasta aquí arriba. Tú sabes, o sea, todo esto hasta aquí arriba. No te lo voy a leer entero, pues ya me voy.
Entonces realmente eso no tiene sentido. Sigue enseñando porque hay mucho con necesidad de aprender. Haré live más a menudo. Entonces, ¿por qué le llevaron paralítico a la campaña al otro cielo? Ah, porque él me dijo que sí, el don de milagro está vigente y que él hace milagro donde quiera que vaya. Entonces yo le voy a llevar uno para ver. Mayores cosas harán en mi nombre, dijo Jesús, como testimonio de mi evangelio. Claro, los apóstoles le hicieron excelentemente bien, hermano. Esa promesa se cumplió a cabalidad. Los dones son dados a los hombres, los que son por medio del Espíritu Santo, para que vean solo Dios. Ok. Es el que tiene poder y no el hombre, claro, claro. Dios por medio del Espíritu Santo es el que hace los milagros, claro, absolutamente de acuerdo. Bueno, ya me tengo que ir, lamentablemente. Mañana, le prometo, voy a hacer otro live, más largo. Anteriormente yo lo hacía de 5 horas y pasaba el día entero, pero ya hoy en día, hacer un live me trae problemas en mi casa, tú sabes. Estoy pasando unas dificultades. No puedo decir que, lamentablemente, pero no se preocupen, que ya cuando eso termine y las cosas vuelvan a su normalidad, yo voy a hacer live nuevamente como antes. Háganme preguntas de ciencia, los ateos que vengan también, van a pasar vergüenza, pero como quiera. No, mentira, mentira. Sí, mi hermano Leonel González, sí, de verdad necesito la oración, estoy muy, tú sabes, he caído un poquito en baja y ese tipo de cosas y tengo una situación aquí. Bueno, esta fue la sesión de preguntas y respuestas. Agradeciendo enormemente sus preguntas. Nos vemos en la próxima.